Lola, a la librería Alberti, por supuesto a la editorial, a Vaso Roto, que ha hecho el trabajo de investigación y de creación de José Carlos Rosales de 10 años, se cristaliza en el libro que hoy presentamos. José Carlos Rosales es, para quien no lo conozca bien del todo, es filólogo, poeta, escritor, Premio Internacional de Poesía Gerardo Diego, y autor de una obra muy vasta, entre los cuales voy a citar únicamente 5 libros, los más recientes quizá: El buzo incorregible, El precio de los días, Poemas a Milena, El aire de los mapas y Años larguísimos. Entre otros merecimientos, cuenta con el premio de poesía Gerardo Diego, y además ha antologado varios libros, uno de ellos sobre la Alhambra, que es un libro que ha tenido mucha repercusión. El libro que hoy presentamos es un libro integrado por 92 poetas de las dos orillas. A mi trabajo acudo y con mi dinero pago. Yo tengo un poco que añadir a esto, más allá de lo que conversemos con él, pero él es el que en este caso tiene la palabra. Estaremos juntos aquí para esto, Amalia Bautista y José. Bueno, me acababa de decir Jorge, ¿se me oye bien? Sí. Me acababa, o me ha dicho Jorge hace un momento, que me iba a hacer una pregunta antes de darme la palabra, pero ya saben que cuando hay un guión sobre el modo en el que van a desarrollarse las cosas, generalmente si hay poetas por en medio, el guión no se cumple, así que no me ha hecho la pregunta. Pero bueno, él me... Sí, bueno, no me puedo hacer la pregunta y pasarte aquí el micrófono. Pero bueno, tengo que decir que aquí hay 3 personas. Ya Jorge ha hablado de mí. Y Jorge es Jorge Valdés, Amalia es Amalia Bautista. Son 2 poetas espléndidos. No los conozco en profundidad, pero tengo el deseo de ir conociéndolos poco a poco en este mundo vertiginoso en el que la gente acaba conociéndose después de poner 2 likes en Facebook. Yo no le he puesto ningún like en Facebook porque ellos tienen la cordura de no estar en Facebook, yo por el contrario sí, aunque siempre pongo cosas en contra de Zuckerberg, este señor que ha facilitado que nos conozcamos sin conocernos a cientos de millones de personas. Y entonces tengo que decir que Jorge Valdés y Amalia Bautista son 2 poetas magníficos, son amigos, están en la antología. No voy a citar ningún libro de ellos, pero fíjense de mí, porque yo no digo nada que no esté constatado realmente, conociendo la realidad, y también constatado afectivamente, es decir, que las 2 cosas son 2 fuentes de verdad. Es decir, son 2 magníficos poetas y yo los considero 2 magníficos poetas, con lo cual creo que el acierto es doble. Entonces, como no me ha hecho ninguna pregunta, pues le voy a pasar el micrófono a Amalia. Yo ya realmente no me acuerdo de cuál era esa pregunta, pero saldrá a lo largo de la charla. Yo lo que había apuntado aquí para empezar es que, y esto lo hablamos ya en una cena que tuvimos en Granada, que prácticamente el libro o la idea de hacer esta antología nace de una cita de Wallace Stevens que dice: el dinero es una forma de poesía. Bueno, de esta frase, que solo tiene 7 palabras, ha salido un libro de casi 300 páginas. Esto es economía. Esto es economía, y además con una rentabilidad tremenda. Yo diría economía doméstica. Voy a no usar el micrófono, porque como vamos a ir entrando un poco en materia, te lo voy a hablar inmediatamente, ¿no? Hay muchas clases de dinero, muchas clases de economía. Hace poco, ahora 2 o 3 semanas, decía
Mariano, ¿cómo? Gamoneda, por favor, ¿cómo me puedo acordar el nombre de Gamoneda? Bueno, a lo largo de mi intervención se me van a olvidar muchos nombres, fechas, incluso mi nombre también se me olvidará. Y Gamoneda decía que todos los hambrientos son microeconomistas. Ya estamos empezando a entrar en cosas serias, porque lógicamente hay muchas clases de economía. Entonces, con 7 palabras, escribir 300 páginas, podríamos decir que es aquella economía popular, no le tengamos miedo a la palabra popular, que consiste en estirar el sueldo, llegar a fin de mes. Sí, bueno, te hemos ayudado un poco, ¿eh? Porque las 300 páginas no las has escrito tú. Pero bueno, a mí cuando José Carlos nos habló de esta antología, de este libro, y cuando luego recibí el libro y lo leí y le contesté un email muy breve, le dije un término que a él le gustó, yo creo, que es que tenía un enfoque insolente. Tenía un enfoque insolente porque todo su prólogo, que es maravilloso y que es interesantísimo y de verdad hay que leerlo, bueno, desmonta lo que siempre hemos pensado del dinero o lo que hemos dicho que pensábamos del dinero, ¿no? Entonces está un poco a contrapelo de esa creencia popular de que el dinero es sucio, es vil, es corrupto, que lo hay. Pero como que metíamos todo el dinero en el mismo saco, nunca mejor dicho, dinero, saco, que se complementan. Y José Carlos Rosales en este prólogo, pues, ¿sabes qué? Acabé convencida de que siempre había estado equivocada. Y que yo tenía que haber leído esto cuando nací, prácticamente para tener una idea clara de mi relación con el dinero y del dinero en su relación con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo le agradezco mucho que me haya abierto los ojos en ese sentido. Bueno, entonces voy a aprovechar para, creo que esta es la tercera vez que hablo. Tengo en primer lugar que darle las gracias a la librería Alberti por acogernos aquí. Tengo que darle las gracias también a Vaso Roto por haber no solamente editado este libro, sino haber soportado la tardanza en editar este libro, porque la primera vez que yo hablé con Jeanette Clarion de la posibilidad de este libro fue en el 2007. Ella me dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? Estábamos en México en un encuentro de letras y yo le conté, yo tengo siempre 6 o 7 libros en la cabeza de todo tipo, que la mayoría de ellos probablemente no se escriban nunca porque se acabará antes el papel y la tinta antes de que yo escriba todo lo que quiero escribir, no porque la vida sea corta, que lo es, pero en realidad yo siempre pienso en lo que voy a escribir como si tuviera 200 o 300 años por delante. Entonces, de las 7 o 5 o 6 ideas que le dije, me dijo ella, esto me interesa, esto es estupendo, ¿cuándo me lo va a dar? Bueno, yo creo que desarrollarlo, cosas, tal y cual. Luego me mandó un correo, le contesté, hablamos por teléfono. ¿Cómo lo haría? No sé, bueno, sí, me voy a poner ya, porque ya tengo las ideas perfiladas y no sé cuánto y tal. Y en el 2013, a raíz de otro correo de ella, pues ya empecé a tomarme en serio este trabajo para explicarle cómo surgió. Y di una conferencia en el Ateneo de Granada. En el Ateneo de Granada hubo alguna gente que se puso un poco incómoda, pero también hubo algunas personas que me dijeron algo parecido a lo que acaba de decir Amalia. Por lo tanto, entonces ya me puse a ordenar la idea con el inconveniente de que tenía demasiadas ideas. Porque cuando yo hablé la primera vez con Jeanette Clarion de este libro, el libro iba a tener 150 páginas. Tiene 300. El prólogo no iban a ser 90 y tantas páginas con más de 100 referencias bibliográficas, etc. Eso sin tener en cuenta que me he dejado fuera la mitad. Es decir, que yo podría seguir hablando de dinero y poesía el doble de lo que hay en la introducción. Como también en el conjunto de poemas podría haber habido 100 más. Entonces hay una selección poética
y hay una contención expositiva en el prólogo. Todo eso surge porque un día en un taller de escritura en el año 2007 se me ocurrió llevar al taller de escritura, junto a otros aforismos o frases de Cernuda o de Juan Ramón Jiménez que pudieran servirnos para el trabajo literario, pues llevé el aforismo de Wallace Stevens: el dinero es una forma de poesía. La totalidad de los alumnos se me puso en contra. Yo en aquel momento llevé aquel aforismo simplemente porque me había tropezado en un libro de Verde Alago, también un libro latinoamericano, y dije, hombre, este aforismo es estupendo, pero yo no había pensado en razonarlo, sino era una especie como de verdad verosímil, de verdad posible, y los alumnos se encresparon, de tal manera que sobre todo dos de ellos, y especialmente una, después de acabar el taller estuvimos hablando y tomando cerveza y estaba ofendidísima, indignadísima, casi enfurecida. Entonces eso me llevó a un doble pensamiento, porque yo no sabía explicarle qué es lo que quería decir Wallace Stevens, pero también tenía que explicarme por qué la gente se enfadaba tanto, por qué la gente consideraba a priori que la poesía es limpia, inefable, pura, que los poetas son seres etéreos, desinteresados, angelicales, y que el dinero es sucio, y todos los que hacen cuentas son criminales, y todos los que piensan en llegar a fin de mes son unos materialistas. Entonces había como un enconamiento entre esas dos ideas en la cabeza de aquella alumna y en la cabeza de otras personas, y a mí aquello me parecía sospechoso. Entonces me puse a leer y me di cuenta que yo no tenía ni idea de dinero. Y hablé con algunos amigos, algunos catedráticos de economía, varias veces, con algunos otros economistas y ecónomos. Me di cuenta que tampoco tienen ni idea de dinero. Saben de Producto Interior Bruto, saben de deuda pública, bueno, de todo eso acrónimos, bueno, yo decía anacronismos, bueno, también, acrónimos y anacronismos. Y me puse a leer libros sobre la historia del dinero y también tropecé con muchos autores argentinos que estaban muy preocupados por el dinero y por la literatura y por la poesía y por la relación entre esos ámbitos. Tropiezo con César Aira y caigo en que aquella alumna que estaba completamente enfurecida conmigo por comprar el dinero de la poesía, el dinero y la poesía, era argentina. Y en aquel momento había habido un corralito. Y la gente que había ahorrado durante toda su vida 100 pesos, 1000 pesos, lo que fuera, como fruto de su trabajo limpio, lo había perdido por una política monetaria sucia y perversa. Y además, mientras estaba ultimando la redacción final del prólogo, me tropiezo con la película de la Odisea de los Giles, que no sé si ustedes la habrán visto. En la Odisea de los Giles está el dinero honrado. Y no desarrollo alguna idea de la película para no reventársela a ustedes, pero deberían fervientemente verla una o dos veces. Porque ahí hay gente que tiene conductas poéticas y visión poética no solo de la realidad o de su propia vida, sino también de las monedas. Porque yo digo siempre monedas, yo no digo billetes, cheques, pagaré, stop option, sí, etcétera. Yo hablo del dinero que llevamos en nuestro bolsillo, con el que compramos la barra de pan cada día, el periódico. Soy uno de los pocos de mis amigos, o el único que compra periódicos en papel. Aprovecho para que además de Isel y yo, todos ustedes compren mañana un periódico en papel y compren pan hecho en horno de leña, etc. Y vean la película de los Giles.
Bueno, todo esto ha sido una larga digresión para darles el agradecimiento a la editorial Vaso Roto. Tengo también que dárselo a todos los amigos que me han ayudado durante este tiempo, sobre todo soportándome las largas conferencias que les daba y soportando yo de ellos, a veces con incomodidad y otras veces con piedad, que siempre me llevaran la contraria. Pero luego muchos de ellos después, cuando han recibido el libro, me has convencido totalmente, llevaba razón. De manera que no debo seguir hablando más hasta que no haya otra pregunta. Quería limitarme a lo de los agradecimientos. Bueno, también he contado una historieta. Bueno, ya luego nos contarás en aquellas cervezas con tu alumna enfurecida, ¿quién pagó la cuenta? Cada uno lo suyo. Bueno, revisando el prólogo y revisando los poemas también, yo encontré que la relación que tú haces entre poesía y dinero es una relación también entre el dinero y la vida cotidiana, la poesía, la plástica. Hay muchos ejemplos que tienen una interrelación para desembocar siempre en las crisis monetarias. Ahorita mencionabas una de las tantas argentinas, para terminar en que esas crisis de abusos, desgracias y llamas también desatinos guardan de alguna manera una interrelación con la poesía que se va escribiendo en los diferentes momentos de la humanidad. ¿Qué nos podrías contar sobre esto? Bueno, sin ser demasiado extenso, en el siglo XX ha habido muchísimas crisis monetarias. Yo me refiero, si no me falla la memoria, porque muchas veces no sé realmente lo que he escrito y confundo lo que he escrito con lo que tengo dentro de la cabeza, pero creo que me refiero a la crisis monetaria alemana de los años 20 o 30, ha salido mucho en el cine, cuando el marco alemán valía tan poco que la gente lo usaba para empapelar las paredes. Me refiero también a la crisis argentina de 2008 y luego, como hay algunas notas de 2018, porque fundamentalmente el grueso del prólogo está escrito en el verano de 2018 y he tenido la costumbre de poner notas sobre la actualidad monetaria de lo que en ese momento está pasando. Entonces estaba la crisis argentina, luego también hemos tenido la crisis turca por la cuestión de los aranceles de Trump, que podrían llamar crisis transitoria o crisis más o menos superada, feliz o desafortunadamente superada, pero luego hay otras crisis intencionadas de aquellos sistemas políticos que consideran que el dinero es totalmente del poder y a su vez esos poderes se constituyen alrededor de otra idea, la limitación de la libertad de pensamiento y de sentimiento, la libertad de expresión, y los poetas quedan postergados. Y en tercer lugar también en esas derivas totalitarias también las mujeres sufren las peores consecuencias. Entonces me fui dando cuenta que en realidad hay tres pilares del mundo en el que nosotros nos desenvolvemos y que deberíamos de hacer algo más para defenderlo, que es el dinero, como se llama en Cuba, en Chile o en México, se llama dinero sencillo, menudo o chatarra en México. Hay una anécdota de unos jubilados de Nicosia, también la cuento en el libro, que dicen, no, ahí en los bancos queda la calderilla, el dinero importante lo han sacado por los ventanucos. Es decir, Diderot hablaba de las gruesas monedas de oro y de la moneda común, y el dinero, si tiene algo que ver con la poesía, es el dinero común, el dinero que nos permite tener libertad de pensamiento, como decía Antonio Machado, me permite distinguir entre las voces una, o distinguir las voces de los ecos. Los que están metidos en conventos de carácter totalitario, como también decía Machado, están acostumbrados a la sopa boba del convento y por lo tanto no necesitan salario, tampoco necesitan libertad de pensamiento. Y por supuesto las mujeres en esos espacios, pensemos en Irán o en Afganistán, no pueden escoger marido. Si una mujer no puede escoger marido y puede ser tomada por la fuerza, ¿qué sentido tiene la poesía lírica?
La poesía lírica tiene sentido en una sociedad donde se renuncia al uso de la fuerza del brazo y donde la palabra es el mecanismo básico de las relaciones entre los seres humanos, también cuando son amorosas. Por eso las relaciones amorosas descansan en la seducción verbal, en la conversación, etcétera, ¿no? En realidad no sé ya por dónde voy. Bueno, en fin, de todas maneras, el núcleo fundamental de este libro no es un único núcleo, aprovecharé para decir algo, y es que este libro son varios libros. En primer lugar, es una antología temática, o más bien habría que decir doblemente temática, porque hay muchos poemas sobre el dinero, pero también hay poemas sobre lo que es la poesía. Hay un poema de Larrea, de Eugenio Montejo, de José Gutiérrez, de Goytisolo, en fin. Porque lógicamente la antología se llama Poesía y Dinero, no poesía sobre el dinero, sino poesía y dinero. Luego, lógicamente, como ya hemos dicho que hay muchas clases de dinero, que no es una idea mía, es una idea que está asentada en la sociología reciente anglosajona. Digo reciente porque los trabajos de George Simmel sobre el dinero, que son fundamentales y magníficos, considera Simmel que solamente hay una clase de dinero, pero hay otros sociólogos, no voy a aturdir con nombres, que hablan de las distintas clases de dinero. Y pongo solamente un ejemplo que estoy seguro que la mayoría de ustedes habrán conocido o practicarán en la actualidad. O por lo menos se practicaba en mi casa, en la casa de mis tíos, en la casa de mi padre, en la casa de mi abuelo. Había distintos sobres, distintas cajas. Cuando se cobraba el sueldo o lo que se pudiera cobrar, había un sobre que ponía colegio de los niños, recibo de la luz, imprevistos, veraneo, etc. No sé si tendrán esa experiencia. Por lo tanto, los de abajo también tenemos distintas clases de dinero y no gastamos esa clase de dinero de la misma manera. No gastamos igual el dinero de nuestro sueldo que el dinero que a lo mejor un día nos regala alguien, o el dinero que nos encontramos por azar en la calle, o el dinero de un premio de la lotería, o el dinero de una beca. No se gasta en una casa igual el dinero del salario que el dinero de una beca. Hay distintas clases de dinero y hay distintas clases de poesía. No es lo mismo la poesía heroica, épica, grandilocuente, ampulosa, heroica. Y luego hay una poesía lírica de los sentimientos comunes de la vida de cada día. Fundamentalmente la poesía lírica amorosa, petrarquista, de la que nacen todos los demás registros poéticos de la poesía moderna. Pues los héroes, la poesía heroica, naturalmente no tienen ninguna preocupación por el dinero, porque como ya hemos leído en el Quijote, cuando al Quijote le dicen que no se puede ir de la venta sin pagar, el Quijote dice: los héroes no pagamos. Nunca he leído en ningún libro de caballería que los héroes lleven dinero. Se nos tiene que dar todo por nuestro esfuerzo, por el esfuerzo del brazo. Y cuando Sancho le pide a Don Quijote, le pregunta: bueno, ¿y los escuderos cobran? Dice Don Quijote: no, los escuderos no cobran. ¿Y qué le regalaba Don Quijote a su novia? Bueno, su novia, Dulcinea. No eran novios, era otra cosa más elevada. ¿Qué le regalaba? Sirvientes. Personas que tenían que ir a adorarla. Pero en el Quijote no pone que le regalara una flor, un libro, una postal con un poema. No, los héroes no regalan eso. Los héroes regalan sirvientes. Servidumbre. No tienen otra cosa. Por eso me acuerdo ahora del poema de Agustín García Calvo que dice: te quiero libre. ¿Hubiera dicho Don Quijote a Dulcinea eso? Querida Dulcinea, te quiero libre. A ver si va a la manifestación de tu pueblo para que se arregle el tejado de la casa de... No.
estoy enrollando. Bueno, para terminar esta última o penúltima o lo que sea intervención, el libro son varios libros, como he dicho. Hay una antología temática sobre el dinero, una mini antología temática sobre la poesía. También es un libro de economía, o de economía poética o de poética económica. Y de alguna manera los poetas también deberíamos de ser convocados a las reuniones de los presupuestos que se están redactando ahora mismo en el gobierno, porque el gobierno consulta con los colegios de economistas, consulta con los grandes intermediadores de lo quien sea de tal, con la administración bancaria suprema del comité del que sea, en fin, con gente muy sabia y gente que yo no le deseo ningún mal y que creo que deben de seguir siendo consultados, por supuesto. Pero de luego no se consulta a la asociación de amas y amos de casa, tampoco se consulta a los poetas, tampoco se consulta a los cobradores de autobús, porque los cobradores de autobús conocen muchas anécdotas de aquella persona que va a pagar con la tarjeta y la tarjeta se le ha desmagnetizado, y cuando el jubiladillo le dice el conductor su tarjeta no sirve, pues se ha desmagnetizado, el jubiladillo dice que ¿sabe qué? Como dice que no está desmagnetizado, es que lo que me pasó desmagnetizado, qué cosa tan terrible. De manera que este libro también es una reivindicación de las posiciones económicas de los poetas. Y por último, todos los poemas que hay ahí forman también un libro mío de poemas escrito con poemas de otros. Cada uno de los poemas que hay ahí me hubiera gustado escribirlo a mí. Por eso están. Ese es el criterio clave por el que yo he cogido esos poemas. Son poemas que a mí me gustan y que a mí me gustaría haber escrito. Pero como ya estaban escritos, ¿para qué voy a escribir un libro sobre el dinero recogiendo todas las situaciones económicas, vida y por haber en el mundo si ya están escritos? Es decir, he hecho lo mismo que hice con otro libro que se llamaba Libro de Faros, sobre la metáfora del faro y la metáfora de la razón como dos realidades en decadencia. Ya no hay faros, ya no hay razón. Y esos poemas estaban escritos. De manera que este es un libro mío de poemas escrito con poemas de otros. Por lo tanto, yo defiendo todos y cada uno de los poemas que hay ahí. ¿Que faltan poemas? Claro que sí. Si Basorruto me hubiera dicho, te damos 3 años más y van a ser 2 volúmenes, pues me hubiera metido muchos más poemas. Aprovecho la ocasión para que ya ustedes se hayan dado cuenta algunos de que el libro tiene algunas erratas. Y una de las erratas que me atormenta es que en la página donde viene César Vallejo pone Chile. Y claro, César Vallejo no nació en Chile y todo el mundo lo sabe, incluso yo. Pero en esa página había un poema de Vicente Huidobro y como no podían entrar todos los poemas que yo tenía seleccionados y tenía que valorar, que hubiera distintas estéticas, porque si en ese libro se trata de defender la libertad de pensamiento y de sentimiento, tiene que haber distintas poéticas y distintas estéticas y distintos lenguajes poéticos. Y también tiene que haber distintas situaciones económicas. Por lo tanto, quité el poema de Huidobro, puse el de César Vallejo, porque nacieron más o menos en el mismo año, cambié la fecha de nacimiento, naturalmente el título del poema, también el poema, pero dejé Chile. Y entonces, pues muchas noches me despierto pensando en ese error garrafal y espero que ustedes me lo perdonen. ¿Y ahora quién le toca? Mi próxima respuesta va a ser mucho más. No nos lo creemos, pero bueno. A ver, yo quería comentar un poco algo que ya has mencionado tú en esta última intervención, que es lo de el dinero y la habitación propia de Virginia Woolf. Y las mujeres y el dinero. O sea, a mí me encanta el poema de Milena Rodríguez, que está ahí, las mujeres no hablamos de dinero, no hablamos de dinero. Eso creo que es una realidad que todavía se mantiene y bueno, me gustaría que, y además, aparte de que me gustaría que ese poema se leyera, entre los que vamos a leer, me gustaría que hablaras un poco de lo que has percibido respecto a esta afirmación de que las mujeres no hablan de dinero, o
no sé, lo que has deducido de los poemas escritos por mujeres que están en esta antología. Bueno, en primer lugar, yo creo que esa observación de Virginia Woolf convoca también a los hombres. Porque no los hombres, por el hecho de ser hombres o de haber nacido hombres, ya tenemos un cuarto propio y un dinero propio. Bueno, sí, que lo tengan más fácil, sí, pero yo conozco muchos hombres que no tienen cuarto propio ni dinero propio. Estadísticamente en unas proporciones horriblemente inferiores a la situación de las mujeres. Por lo tanto, yo creo que es una observación magnífica de Virginia Woolf. Y vamos, no lo he hablado con ella porque no he tenido ocasión de hablarlo, pero estoy seguro que ella estaría de acuerdo en que esto también convoca a los seres de sexo masculino, llamados hombres. En fin, ahora hay una confusión terminológica muy grande. Pero bueno, que es cierto que las mujeres se relacionan con el dinero de manera diferente, como con tantas otras cosas más. Está el poema de Milena, pero también está el poema de Mónica Francés, está el poema de Fina García Marrús, donde habla de los céntimos que cobra un afilador por tocar su flautín, y eso llena de belleza, más o menos, luego lo podemos leer, ¿no? Ese detalle minúsculo del instante hermoso a cambio de unos céntimos, eso solo está en el poema de Fina García Marrús. Los poemas de voz masculina no es que valgan menos, pero tienen otros centros de interés. O están los poemas de Sor Juana, o está el último poema de la antología de Begoña Ugalde, que está hablando con su padre en la plaza Ñuñoa. El padre era empleado de banco y parece ser que ella estaba en ese poema. Claro, y resumir un poema es muy complicado, a lo mejor sería leerlo. Yo les recomiendo que lo lean y no digo, pero ahí hay una posición femenina en Begoña Ugalde y una relación paterno-filial que también es muy interesante. Y luego también hay otro poema de Juana de Ibarburu sobre el tópico de cruzar con Caronte, pasar a la otra vida y tienes que poner una moneda. Hay ese otro tópico literario sobre el dinero. Todo eso habría dado para otra introducción, ¿no? Ahí está el poema de José Luis Parra. Bueno, hay muchos poemas, el de Gabriel Rossetti, que desencadena, parece ser, el aforismo de Wallace Stevens. Pero está el poema de Juana de Ibarburu, donde dice que ella no pagará ninguna moneda cuando vaya en la barca con Caronte. Más diferencia de género que no voy a pagar. Y además voy a ir cantando en la barca. Yo seré un escándalo en tu lugar, Caronte, yo seré un escándalo en tu lugar, es mucho más. Yo seré un escándalo en tu barca. No es que no pague. Bueno, exactamente, lo que digo. Pues, ya va a ser otra cosa. Exactamente, ve aquí efectivamente hay o el de Gloria Fuerte, hay algunos poemas. Me hubiera gustado que hubiera más poemas de mujeres, pero algunos de ellos, bueno, está el poema de Isel sobre el comercio electrónico de armas. Sobre esa temática, una mirada masculina hubiera tenido otro tipo de ironía. En fin, efectivamente aquí hay un campo grande de la invisibilidad de ese... Claro. Pero se fija en él una mirada femenina. Sí. De manera que sí, me parece muy interesante y bueno, y eso para escribir otra introducción, si me dejan más o menos. Pero tú mencionabas ahora el tema del dinero como una actitud también hacia él, masculina y femenina. Pero en alguna parte de la introducción también hablas de, parafraseando por supuesto a Wallace Stevens, que la moneda es un instante. Una moneda es un instante conmemorativo que no tiene pasado, que no tiene futuro. En ese sentido también te refieres a ella como la moneda, como un monólogo. Y en ese sentido hay un intercambio de sentido simbólico con la poesía. Yo no sé si pudieras... Sí. Ese
ese aspecto es muy interesante porque las monedas, en primer lugar, ya que estamos en una librería, la primera superficie donde existió la palabra impresa no fue el papel, fue la moneda y la alfarería. Es decir, las primeras palabras escritas, las primeras palabras poéticas escritas no se dieron en pergamino, se dieron en monedas y se dieron en cacharros de alfarería. Luego después, cuando eran monumentos públicos, en la piedra. De manera que hay un mecanismo de transmisión de la palabra impresa más antiguo que la imprenta, que es la moneda. Y los primeros acuñadores se llamaban a sí mismos acuñadores poetas, porque al inscribir en el metal tenían que escoger la palabra adecuada y tenían también que aprovechar el espacio, porque el espacio de una moneda es muy reducido. Palabra escogida, poco espacio, no lleva a la economía a la que me he referido antes, de teniendo pocos recursos, cómo llegar a hacer lo que uno quiere. Ahí hay una concomitancia obvia. Y respecto a los monólogos, hay otra parte de la introducción que no puse, perdonen que cite el libro que no existe, pero es el cuento de la lechera. El cuento de la lechera, así nos ha llegado a todos nosotros, en la tradición europea, es un cuento importado, es decir, que es un cuento de tradición oriental. Originalmente el protagonista era un hombre y originalmente iba con un camello a venderlo al mercado. Bueno, me salto todas las transformas porque es un tema riquísimo y muy interesante. El hecho real es que llega a nuestra cultura, supongo que todavía a los niños se les contará ese cuento, y es curioso que el protagonista se haya transmutado en mujer, que como son atolondradas, pues va pensando en lo que no tiene que pensar una persona seria. Y como va pensando en lo que no debe pensar, pues se le cae el cántaro de la leche y se acaban los sueños. La moraleja está clarísima, porque hay muchas moralejas de ese cuento, pero hay una implícita, y es que las mujeres no pueden administrar cosas porque se les va el santo al cielo y se les estropea. Pero claro, ese cuento subyace sobre un monólogo interior económico. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido monólogos económicos del tipo llegar a nuestra casa con el monedero, abrirlo? Es decir, yo salí esta mañana con 20 euros y me quedan 4. ¿Qué me gasto yo estos 16? A ver, el autobús, la cerveza, no fueron 2 cervezas, no me salen las cuentas, se me han perdido 5 euros. ¿Conocen esos monólogos, no? Bueno, podemos llegar al monólogo de fin de mes, ¿no? De pagar el sueldo, pagar el recibo de la luz. En el sobre que tenía para vacaciones de verano, es que no me queda nada. Ah, claro, es que el dinero del sobre de vacaciones de verano lo cogí el otro día porque se me rompió un grifo y el fontanero, yo creía que me iba a cobrar 20 euros, 50. Ah, no, sí, ya está todo. No, está todo fatal, pero me voy a dormir. Hay un poema de Mónica francés que dice, no recuerdo bien el verso, hablo a través del dinero o algo así. Porque también el dinero no solamente es que nosotros hablamos con él, es que él habla de nosotros. Él habla de nosotros. ¿Qué significan todas esas lápidas o todas esas murales que hay en la sociedad anglosajona, en la Biblioteca Pública de Nueva York, donde pone han financiado, esta biblioteca existe, y entonces viene arriba un señor con un apellido increíble y pone al lado $10.000. Pero van leyendo y ahí abajo un señor que pone $100. Y allí hay un señor que ha puesto $100.
Yo no conozco ningún edificio público español donde cada $200 esté inscrito en la fachada del edificio, porque lógicamente en la cultura española todo se articula alrededor de la fuerza del brazo. El brazo que tocaba la campana de Bankia. Era un brazo, lo recuerdan que era un brazo, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. De manera que el dinero habla también de nosotros, cuando muchas veces en la declaración de la renta ponemos que se nos desgrave porque somos socios de Cruz Roja. Es decir, el dinero también es una lengua que nosotros usamos. Por eso yo defiendo en el libro que el dinero físico no desaparezca, porque cuando desaparezca el dinero físico y los periódicos en papel y cada vez haya menos librerías y la gente vea las películas en el móvil, no sé. A mí eso me parece muy peligroso. De manera, termino en el prólogo diciendo, en el prólogo me meto muchas veces donde no me llamo y aconsejo a los lectores que defiendan el dinero físico, paguen el metálico y lean toda la poesía del mundo. Esos son mis consejos finales del prólogo. A ver, vamos a hacerte caso. Por lo menos lo de leer la poesía. No toda porque no nos va a dar tiempo, pero yo creo que deberíamos leer unos cuantos poemas de la antología y deberíamos dar un espacio para que la gente pregunte, comente, diga lo que quiera. No le voy a preguntar a Lola si teníamos a las 11, hasta las 12, simplemente hasta las 8 y 5. Pues no sé, pero... Dila. Quería preguntarte, que yo creo que de cierto modo te lo ha preguntado Jorge, creo yo, y que me parece interesante que saliera esa comparación que me parece a mí especialmente muy bonita entre la moneda y la poesía, o sea, porque la idea esta del dinero es una forma de poesía, tiene también un significado poético, por así decirlo, ¿no? Y esa idea de cómo se acumula, que no lo has dicho y que a mí me parece que es muy importante también en la antología. Y te la puedo preguntar. Vale. Sí, vamos a... Pero muy breve tampoco. La pregunta es muy breve y seguro que la respuesta pretenderá serlo. Es decir, que es algo que tiene que ver también con el valor del tiempo. El valor del tiempo, el precio del tiempo. Eso me recordaba una línea de Borges que dice: antes que el tiempo se acuñara en días. Yo creo que es una de las frases que más condensa también sobre esto. Pero bueno, la pregunta es: ¿por qué has incluido latinoamericanos? En España no se tiene esa extraña costumbre de hacer una antología que incluya a poetas del otro lado. Es decir, extraña digo porque no son moneda de cambio usuales. Bueno, vamos a ver. Empezó por la... Sí, por el final. Esa costumbre o esa tendencia mía se me ha acentuado en los últimos tiempos, indudablemente por la influencia de Milena, que es cubana y de la que he aprendido muchísimas cosas, no solamente literarias, sino que también he aprendido lo que es España y lo que es la lengua española y lo que es la cultura hispánica al pisar suelo americano. Entonces, sin tener ningún afán imperialista, para mí la literatura en lengua española es una. Si alguien se ofende, pido disculpas, ¿no? Entonces yo... No es un propósito de que eso sea una especie de la ONU poética de todos los países. No, es que para mí es natural, totalmente natural, que aparezcan poemas en lengua española, se hayan escrito donde se hayan escrito. Como también aprovecho la ocasión porque también hay un poema en gallego
También hay un poema en catalán. Lógicamente, si hubiera puesto muchos más poemas en gallego, muchos más poemas en catalán, no tengo nada en contra de la lengua vasca, lógicamente, ni de la francesa, ni de... Pero lógicamente la literatura gallega y la literatura catalana, también con todo el respeto a los que me puedan calificar de imperialista, yo creo que forman parte de la cultura hispánica, ¿no? De la cultura ibérica, en fin, yo no me voy a liar en terminología, ¿no? Por lo tanto, me parece algo absolutamente natural. Y por cierto, el poema de Jorge es espléndido, y el de Mare también, y el de Milena también, y el de Isel también, que estamos aquí rodeados de hispanoamericanos, porque muchas veces estamos rodeados de hispanoamericanos y no lo notamos, porque ellos vienen pensando que forman parte de una comunidad y llegan a una comunidad y la mayoría de ellos, juro que me lo han dicho más de una vez, vosotros los españoles estáis locos, es que no sabéis que sois españoles, a vosotros se os ha ido la cabeza, a todos. Yo siempre les aconsejo que hagan una asociación de salvamiento, de salvamento de la cultura española, que se llame, pues, con una campana por la calle, la península está aquí, quiere hundirse, bueno, broma aparte, hay una idea fundamental, y es que el dinero es tiempo, y el tiempo es dinero, el tiempo es oro. Efectivamente es así. Una de las funciones del dinero, en los libros de economía clásicos y más modernos, es lo que se llama conservación del valor. Es decir, poder usar en el futuro el fruto de mi trabajo de hoy. Es decir, dilatar en el tiempo la corrupción del fruto de mi trabajo. Eso es una pulsión humana viejísima, porque en las sociedades más primitivas siempre se desarrollaron técnicas para la conservación de alimentos, que es donde se ve eso mejor. Los frutos secos, el tomate seco, la chacina, los embutidos, los arenques, el queso. El queso es la manera de llevar leche de un sitio a otro que dure durante mucho tiempo y supere la barrera del espacio y el tiempo. Por lo tanto, hay una función básica en la moneda, que es la conservación del valor. Y la poesía también tiene esa función de la conservación del valor. Poder sentir mañana lo que en este instante sentí. Poder revivir o reactualizar o volver a vivir el pasado en el tiempo futuro. Eso es una de las claves de la comunicación poética lírica, poética heroica. Por lo tanto, en ese punto, y en otros muchos más, pero en ese punto la moneda, que también conmemora instantes y quiere que el trabajo no se evapore al acabar el día y que yo pueda usar mañana el fruto de mi trabajo de hoy, el dinero sirve para eso, y la poesía también. Y en ese sentido el dinero y la poesía nos salvan de la cárcel, de la mazmorra, de los límites del tiempo. Usemos la metáfora que queramos, pero al fin y al cabo el tiempo es un límite, el tiempo es algo que se nos escapa, y la poesía y el dinero del trabajo, a través de la conservación del valor, nos permite superar la frontera del tiempo. Les recomiendo que lean el poema de Rivero Tarabillo, en el que él cuenta un viaje a Nueva York para ver el Museo de Ciencias Naturales, que su padre no pudo ver en vida, era profesor de Ciencias Naturales, y él fue a ver aquel museo con el pequeñito dinero que heredó de su padre, para que su padre, una vez muerto, viera a través de sus ojos el museo que nunca vio. En ese poema está clarísimo. Bueno, creo que he sido un poco más breve que antes. Sí. A ver, yo traía aquí unos cuantos poemas elegidos, pero podemos... y no sé si... ¿Quieres leerlos tú? No podemos leer. Bueno, pero venga. Los 4, los 5, los 6. Bueno, pues voy a empezar un poco cronológicamente y voy a leer el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, uno de los dos. El título dice: quéjase de la suerte, insinúa su aversión a los vicios y justifica su divertimento a las musas. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?
Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Hablando de mujeres, ella dice riqueza. No, yo no, ya. No, sí, pero que... De Gloria Fuertes, el dinero. El dinero es un erizo que convierte a quien le hizo en erizo. El dinero es una droga, al que no le tiene, ahoga. El dinero es una soga, al que le tiene, le ahorca. El dinero es un erizo, una droga y una soga. Bueno, pues yo leo al final. ¿Tú lees al final? Sí, porque he hablado demasiado. Yo tengo un cuerpo, hago de Venga. secretario. Puedes elegir lo que tú quieras. Jaime Sabines, cantemos al dinero. Cantemos al dinero con el espíritu de la Navidad cristiana. No hay nada más limpio que el dinero, ni más generoso, ni más fuerte. El dinero abre todas las puertas. Es la llave de la vida jocunda, la vara del milagro, el instrumento de la resurrección. Te da lo necesario y lo innecesario, el pan y la alegría. Si tu mujer está enferma, puedes curarla. Si es una bestia, puedes pagar para que la maten. El dinero te lava las manos de la injusticia y del crimen, te aparta del trabajo, te absuelve de vivir. Puedes ser como eres con el dinero en la bolsa. El dinero es la libertad. Si quieres una mujer y otra, cómpralas. Si quieres una isla, cómprala. Si quieres una multitud, cómprala. Es el verbo más limpio de la lengua, comprar. Yo tengo dinero quiere decir me tengo. Soy mío y soy tuyo en este maravilloso mundo sin resistencias. Dar dinero es dar amor. Aleluya, creyentes. Uníos en la adoración del calumniado becerro de oro y que las hermosas ubres de su madre nos amamanten. De Eliseo Diego, la figura en figura de pobre. Viene la muerte en figura de pobre y pide una caridad por Dios. Se le da la caridad y la muerte escupe la moneda y se pone a maldecir. Larga, infinitamente, la muerte se pone a maldecir. Bueno, antes de que lea Amalia este poema, que es de Rafael Juárez, tengo que decir que una de las personas que menciono en los agradecimientos es Rafa, porque Rafa leyó la primera página de la introducción, me hizo alguna observación, porque Rafa leía prácticamente todo lo que yo voy o tengo intención de publicar, y al revés era algo parecido también, ¿no? Y él sabía desde los principios de este libro que uno de los poemas que incondicionalmente iba a aparecer era el suyo, que desarrolla un tópico, un motivo nuevo de todo lo que hemos leído aquí. Así que dedicado a Rafa y a
Una moneda. Rodó desde la mano estremecida de un niño que escapaba de las llamas. La cubrieron ceniza de taramas, muros postrados, tierra endurecida. Duró ajena a la muerte repetida de los sueños del hombre y de sus tramas. Movió la tierra el viento y las escamas de los siglos limó la lluvia hundida. Cuando brilló mojada en la vereda, la mano de otro niño tembloroso la alzó como un regalo inmerecido. ¿Dónde estará perdida esa moneda para siempre? Qué incendio pavoroso, más grave que la muerte, es el olvido. A ver, se ajusta más a mi acento este poema de José Emilio Pacheco. Hay en el libro, como ocurre en el lenguaje poético, muchas alusiones, intertextualidades, y el prólogo se llama Poesía y poesía, las dos caras de una misma moneda, poesía y dinero. Las dos caras de una misma moneda. Ese título del prólogo hace referencia a este poema de José Emilio. Adversidad. Toda moneda tiene anverso y reverso. Adversidad. Es la situación en que están respecto una de otra las figuras de sus dos caras, unidas para siempre en el mismo sitio, ligadas por la materia que les da existencia. Dos planos del mismo objeto, en lazo indisoluble, en cercanía tan íntima, tan próximas, que si alguna de las dos no existiera, la moneda perdería razón de ser. Las necesita ambas, no puede partirse en dos sin aniquilarse. La moneda es moneda porque tiene anverso y reverso, y a pesar de esto, o por todo esto, las dos figuras sentenciadas a coexistir mientras su espacio de metal no muera, no se verán jamás ni se unirán nunca. Bueno, pero primero tienes que leerlo tú, el tuyo. Primero ya... Cambiaron los. La lees tú, alguno de ella lee uno tuyo. No, ella que lea el suyo. Hasta con ella aquí voy a leérselo. Y así... Que lo lea y se lea el suyo. No. Todo el mundo se pasa. El mercader de Venecia, ¿te acuerdas? Te tocó. Sí. ¿Sí? 3 libras de carne, porque no podía pagar la deuda. Y lo de la habitación propia, ella en el fondo lo que quería es que la mujer ganara suficiente dinero para poder tener un resultado, poder aislarse. Y efectivamente, es la época victoriana, ella venía de una clase media alta, tenía una serie de facilidades que los otros no tenían, pero veía en su entorno que, por ejemplo, una predecesora de ella, Catherine Mansfield, había dependido de Robert Browning toda su vida, y ella dependía de Leonardo. Entonces reivindicaba ese poder de que la mujer fuera a trabajar y que tuviera ese espacio, su dinero, ¿no? Eso creo lo que tú querías decir. Sí, sí. No, eso es indudable, pero también es compatible con Sí, que vamos a ver. un hombre también nos gustaría tener No tengo cuarto. gafas. Hombre, no todos los hombres tienen un cuarto propio, y más ahora cuando tienen que compartir piso en Madrid, no vamos a hablar del ambiente en Madrid. Sí, pero su hermano iba a Cambridge, ella no podía ir a la universidad tampoco. O sea, Lo cuenta clarísimamente en la habitación Lo propio. lo que hacían en la Había una universidad. habitación dedicada a despacho. ¿De quién era? Del hombre. ¿Dónde está el mío? No, por orden. Estamos ganando tiempo para que tú leas.
Ah, vale. Pero bueno, que los hombres hemos sido, algunos hombres hemos sido siempre un poco mujeres. He notado que... Yo soy una. Bueno, me iba a reprimir, pero voy a decir, vamos, vale. Hay muchísimas casas en el barrio en el que yo vivo, que es un barrio de clase baja o media alta, en fin, el Zaidín. El micrófono. En ese barrio, todo el espacio de la casa es de la mujer. La mujer ha elegido las cortinas, la mujer ha elegido la pintura de las paredes, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando los hombres se jubilan y pasan mucho tiempo en la casa, molestan, porque no tienen sitio. Y a las 9 de la mañana, muchos señores de 68, 70 y 70 años deambulan por los jardines del Zaidín porque no tienen espacio en su casa. Haciendo flexiones. Bueno, unos hacen flexiones, otros se emborrachan, otros recuerdan con nostalgia cuando eran poderosos y todo el mundo en la familia los obedecía, ellos no le hacen ni el más mínimo caso, etcétera. Esto no debía de haberlo dicho, que bórrese. Adelante. Bueno, yo estaba muy preocupada por la nueva tecnología y el dinero y la invisibilidad del dinero, sobre todo porque el dinero es simbólico, en realidad no existe. Es un valor que damos a algo. La esclavitud termina y entonces seguimos siendo esclavos de ese dinero que viene al final. Aunque la labor que yo hago es muchísimo más, la valoro yo, que lo que me pagan. Ya para empezar. Entonces me di cuenta que ahora la invisibilidad del dinero es todavía mayor. Solamente se ve en el dolor que causa. Y de aquí viene catálogo de guerra. Y guerra, la A es una... ¿cómo se llama? Arroba. Buenos días. Eso es lo que sale en la página. Gracias por acceder a nuestra página. Este es un nuevo catálogo. Puedes coger